Buenas noches a todos. Mi nombre es Diego Porras. Soy vicepresidente del Comité del Acero en AST En primer lugar, quisiera darles a todos la bienvenida y también agradecerles por estar presentes en esta segunda sesión organizada por ICT la cual se llama Principio de Tecnología del Mecanizado. Eh, Esperamos que esta sesión sea de su total agrado y también quisiera recordarles que cualquiera de sus preguntas pueden formularlas por medio del chat, las cuales van a ser respondidas al finalizar la sesión. Ahora le doy el pase a mi compañero Luis Eliseo. Buenas noches a todos. Nuevamente agradecerles por su presencia en la charla. Mi nombre es Luis Eliseo, soy miembro del Comité del Acero en STM. Y a continuación hablaremos nuevamente de la trayectoria del ingeniero Francisco Brocano. Posee el grado técnico en máquinas y herramientas por parte de Senati, así como el ingeniero industrial. Tiene una experiencia de 15 años en trabajos de manufactura digital CNC, así como experiencia en el diseño de máquinas para envasado de líquidos, pastas y sólidos. Ha sido jefe de fabricaciones en la línea 1 del Metro de Lima y actualmente se encuentra en el Departamento de Manufactura y Metrología en UTEC. Buenas noches, profesor. Adelante. Diego, buenas noches. Víctor, buenas noches. Bueno, estimados participantes, muy buenas noches también con todos. En esta oportunidad vamos a continuar con la segunda parte del tema. La primera parte había dicho que iba a ser una introducción teórica y esta segunda parte ya es más práctica. De esta manera, puesto de que se necesitaba partir desde una base o un repaso para quienes quizás ya tienen alguna experiencia o bastante experiencia sobre manufactura. Entonces, sin más preámbulos, voy a compartir la presentación. Permítanme un minuto. Bueno, entonces voy a poner en modo presentación. ¿Me confirman cuando ya se ve la presentación? Sí, sí se logra visualizar, profesor. Sí, profesor. Gracias, chicos. Entonces, bueno, señores, dentro del proceso de manufactura nosotros damos forma y medidas a los componentes, pero adicionalmente nosotros tenemos que darle una calidad superficial. Como les había dicho, si yo construyo la pared de mi casa, me toca tarrajearla y después de esa pintarla para darle una apariencia bonita, agradable, armónica. Y también, si es posible, pongo cuadros o algún adorno adicional. Entonces, los componentes mecánicos que se construyen, además de formas y medidas, necesitan una calidad superficial. Y en manufactura esa calidad superficial se llama rugosidad. Lo que estamos viendo en este momento es la captura de una superficie a nivel molecular. ¿De qué componentes? No interesa en este momento, solamente es una representación mediante la captura de de un microscopio. Y el software de modelamiento encierra en pequeñas esferas las partículas o moléculas. ¿Y a qué voy a esto? Que por una superficie, por más pulida o por más lisa que nosotros veamos, siempre va a tener irregularidades, altos y bajos, crestas y valles. ¿Ya? Entonces, bueno, como comentario, la planitud más aproximada a cero, a la perfección que se ha logrado, fue en los años 70 mediante un bombardeo electrónico, y la diferencia entre la parte más alta y la más baja era de 200 diámetros atómicos del carbono. ¿Para qué sirve esto? Quizás para nada en este momento, pero es la aplicación más precisa que se tuvo de planitud. Y bueno, seguramente habrá algún componente que necesite tal grado de rugosidad, pero para la manufactura ya son cosas que escapan del ordinario. Las calidades superficiales que nosotros vemos, si nosotros dibujamos un plano, vamos a señalar como en la imagen de derecha e inferior una geometría, una superficie geométrica, un plano, y que el papel aguanta todo, entonces vamos a decir que esto es plano.
Pero si nosotros nos acercamos, hacemos un zoom, vamos a ver estas irregularidades. En la lámina anterior hemos visto una superficie en 3D. Nosotros lamentablemente en manufactura no podemos cuantificar toda el área y nosotros vamos a trabajar solamente con perfiles. Y nos va bien, siempre se ha usado y no ha habido ningún problema. Entonces, ¿qué es una calidad superficial? Es la cuantificación respecto a una superficie teórica. El medir, señores, es comparar magnitudes. Un objeto real versus una escala certificada. Así que yo puedo decir que mido 1,63 m y otra persona puede decir yo mido 1,70 m siempre y cuando me comparo contra 1 centímetro o algún instrumento de medición certificado. Entonces, las calidades superficiales también tienen una notación que se va a usar como medidas la micra del milímetro, es decir, el milímetro lo divide en 1000 partes y cada una de esas partes va a ser la unidad de medida en la rugosidad. Si nosotros hiciésemos un corte como el que estoy proponiendo aquí, y lo veo a través de un perfil, voy a notar altos y bajos, pero ya les dije no en 3D, sino en 2D, porque simplemente es un plano teórico que está cortando mi componente. Para poder lograr apreciar las micras en la calidad superficial, el ojo humano no podría realizar esto, pero un instrumento electrónico, como que estoy mostrando aquí en la imagen de la marca MAR alemana, tiene estos componentes. Primero, el procesador y segundo, el palpador. El palpador va a consistir de una sonda que va a ir escaneando la superficie y en esta cajita o el procesador nosotros vamos a ver una especie como si fuese los latidos del corazón, pero son exageraciones de lo que se va a ver ahí, ¿no? El objetivo es que la aguja palpadora pase sobre la superficie a fin de que se realice la captura de datos. ¿Cómo funciona esto? Si la línea azul es mi contorno en ese plano de corte, la aguja palpadora, que es una aguja de altísima precisión, y el radio en la esquina es de 2 micras, va a ir realizando un movimiento longitudinal a lo largo del perfil y obteniendo información. Esta información que va a ser obtenida se obtiene de la siguiente manera. La aguja digitaliza la superficie mientras hace una traslación horizontal. Va a haber altos y va a haber bajos. Dentro de esta cajita se va a generar un campo magnético. Mientras más se aleja hacia arriba o hacia abajo, esto le va a indicar un voltaje. El voltaje va a ser traducido en desplazamiento o en una medida lineal, dándonos como resultado las mediciones en micras. Lo que nosotros vamos a ver van a ser estas exageraciones. ¿Y por qué exageraciones? Porque yo no podría apreciar la micra, es decir, el instrumento en la pantalla está hecha, vamos a decir, para escalar esas irregularidades y nosotros poder tener una apreciación de lo que estamos haciendo. En cierta longitud, el instrumento encontró un punto más alto y encontró un punto más bajo. Este es el rango de la rugosidad. Hay así como en dureza, escala Shore, Brinell, Rodwell, BS y otras escalas de dureza, la rugosidad vamos a tratarla generalmente en la industria en 3, la rugosidad teórica, la rugosidad en Z y la rugosidad en A. No voy a tratar mucho de esto, puesto el tema es manufactura y no calidades superficiales. Entonces, señores, nosotros trabajamos con herramientas de corte y según la forma como estén concebidas, diseñadas o manufacturadas, nosotros vamos a tener un resultado en el componente que estamos trabajando, tanto en el fresado como en el torneado, en el rectificado, cepillado, lapeado o cualquier proceso de manufactura mediante arranque de viruta.
Y quisiera hacer un hincapié de que si bien la manufactura con componentes 3D están dando la hora, y considero yo que va a ser el futuro de la manufactura, todavía tiene una limitación en cuanto a la calidad superficial, puesto de que ningún proceso de impresión 3D iguala a los procesos de arranque de virutas en cuanto a la calidad superficial. Los procesos de arranque de viruta obtienen calidades extremadamente altas, como los patrones que nosotros usamos para comparar mediciones, patrones o bloques patrones para metrología. Entonces, señores, lo que estoy presentando en este momento a la izquierda es un torneado, el proceso se llama cilindrado, y a la derecha estoy presentando un proceso que se llama torneado. En el torno, el elemento a fabricar es el que gira a altas revoluciones, mientras la cuchilla va haciendo un desplazamiento. Y donde la cuchilla toque al material, el material es desprendido en formas de viruta. Concentrémonos en la imagen de la izquierda. Nosotros estamos viendo un elemento que está girando en el sentido antihorario, y la herramienta se está desplazando longitudinalmente. La cuchilla está cortando, generando un nuevo diámetro. Y el avance es un avance programado. En la imagen de la derecha también tenemos el mismo procedimiento. La pieza gira mientras la herramienta se desplaza, pero este proceso es roscado, y la herramienta de roscado tiene la geometría del perfil de la rosca. El avance es mucho mayor que en el cilindrado, por eso nosotros podemos labrar las ranuras de las roscas. Entonces, como les decía en el título, ¿no?, la influencia de la geometría en el acabado. Voy a pasar de lámina. Aquí tengo un pequeño cuadro que es introductorio a lo que voy a hablar después, o pasando estas láminas. Los fabricantes de herramientas, en este caso Mitsubishi, presenta un cuadro de una cuchilla para acero y una cuchilla para acero inoxidable. Bueno, aceros al carbono en este caso. Y ellos me dan un rango entre velocidades de corte y avances por revolución. Y ellos me dicen, si usas, digamos, este grado UE 6105, por si acaso, tu configuración o programación de la máquina debe hacer match dentro de esta área. Si me voy por fuera, voy a tener consecuencias desastrosas. Mi herramienta va a perder el filo antes, se va a malograr algo. ¿A qué voy con esto? Si alguno de ustedes ha diseñado algún equipo mecánico, para ponerlo más sencillo, una mesa, y ustedes certifican que esa mesa de acero al carbono soporta 500 kilos, es porque va a soportar 500 kilos, independientemente si la carga la pongo en una esquina o en el centro. Entonces, el fabricante de las herramientas también te va a decir, la carga mecánica que puede soportar mi herramienta de corte es tal. Así cortes de lado, así cortes de costado, pero esa resistencia mecánica yo te la voy a dar en una relación de velocidad de corte versus avance por revolución. E incluso en estas tablas nos falta la profundidad de corte. ¿Ya? Voy a la siguiente lámina. Esta es una lámina tomada del catálogo del fabricante Mitsubishi Carbide. La geometría de la herramienta no solamente me va a dar un roscado o un cilindrado. Las herramientas, como vimos en la presentación anterior, tienen un radio en la esquina por dos razones. Primero, que la herramienta de corte, al ser de carburo de tungsteno, más algún recubrimiento, es extremadamente dura. Y nosotros sabemos que dureza es lo contrario de tenacidad. Entonces, un filo puntiagudo se va a despostillar. Los fabricantes le dan un radio en la esquina a fin de reforzar el filo o la zona de contacto. Muy bien. Y la otra razón es para que, en el caso de esta lámina, ambas herramientas tienen el mismo avance, pero nosotros nos vamos a dar cuenta que entre las profundidades de la cresta y el valle varían. ¿Qué quiere decir? Que un radio mucho más grande me va a generar
superficies más lisas y de mejor acabado. No todas las superficies tienen que tener un acabado extremadamente bueno. Va a depender de la función que tome este componente. Por ejemplo, el mango de un afeitador, de una rasuradora, o el mango de esas mancuernas con las que algunos levantan peso, no tiene que tener un acabado extremo. ¿Por qué? Porque no va a rozar contra otro elemento y es mejor que tenga cierta rugosidad para que no resbale de mi mano. Por ejemplo, articulaciones o prótesis que van dentro del ser humano, como una prótesis de cadera o de hombro, sí merecen en ciertas partes donde hace rotación la mejor de las calidades posibles. Pero, como les dije, esto depende de la aplicación que se le vaya a dar. Cuando les presentaba, señores, las rugosidades, el RA, el RZ y una rugosidad teórica. Voy a hablar de la rugosidad teórica que tiene una fórmula aquí. Teórica, ¿por qué? Porque es teoría. En la práctica hay muchas consideraciones que van a mejorar la calidad superficial. Por ejemplo, una velocidad de corte más alta o la aplicación de un refrigerante con mayor cantidad de aceite, o incluso la calidad del recubrimiento de la herramienta o la herramienta misma. La geometría, si es una herramienta más afilada, voy a tener una mejor calidad superficial. Entonces, esto es teoría. Y quiero hacer la comparación en qué pasa teóricamente con una herramienta con un radio en la esquina mucho más grande y uno mucho más pequeño. La fórmula me está indicando que hay una relación de la rugosidad teórica que está dada entre el avance y el radio de la herramienta que yo escojo. Voy a regresar un poco. El avance, en este caso, es lo mismo, y el radio de la herramienta es el mismo, pero me van a generar superficies distintas. Al menos al ojo o a simple vista, mientras tenga un radio más grande, mucho mejor el acabado. O sea, estas irregularidades van a ser menores. Entonces, pasando aquí, tengo un pequeño cálculo aplicando la fórmula. Si el avance por diente o avance de la herramienta por revolución es de 2 décimas en ambos casos, el radio de la herramienta en este primer ejercicio es de 0.8 y el radio de la herramienta en este ejercicio de 3 milímetros, vamos a ver que a un radio pequeño la rugosidad es alta, mientras que un radio más alto la rugosidad decae y decae bastante. Y les digo teórica nuevamente, porque si el material que yo estoy, por ejemplo, torneando es muy delgado, con una cuchilla, con un radio en la esquina muy grande, voy a producir vibraciones. Esto va a generarme un eje que va a parecer la piel de un cocodrilo o escamado. Muy bien, entonces en esos casos hay que usar otros métodos. Y nuevamente les digo, es teórico, pero el teórico me ayuda a un punto de partida. Si es que mi componente necesita una calidad superficial indicada en un plano, entonces tengo que empezar por esta fórmula a fin de ir programando mi equipo de corte. Ustedes habrán visto que las herramientas tienen un radio en la esquina, pero este radio en la esquina igual me va a dejar unos surcos. ¿Qué sucede si hacemos una parte ligeramente plana detrás del radio de la herramienta, que le llamamos raspador, a fin de que vayan matando esas crestas o limándolas y hacer una sección bastante grande? Va a trabajar muy bien, o sea, va a raspar bien la superficie. Esta tecnología de poner, en realidad este es un radio, poner un radio grande detrás de un radio pequeño me va a generar un super acabado. Es esto. El radio de la esquina de mi herramienta es de 4 décimas de milímetro. Teóricamente o convencionalmente la línea en color lila me representa el radio que usualmente se usa. Detrás de este radio voy a colocar un radio mucho más grande
que sería un radio de 3 milímetros, y a la izquierda es como si estuviese cortando con una cuchilla de radio 6 milímetros y no de 0.4. Entonces, en mis cálculos de la rugosidad teórica, yo debo considerar el radio de 3 milímetros, que es, y disculpen que regrese la lámina, que es esto. Disminuye aproximadamente 6 veces o 5 veces, o mejora 5 veces la rugosidad teórica. Entonces, estos sistemas se usan en el mecanizado moderno, en el mecanizado actual. Ya como les dije, las máquinas son más poderosas, tienen procesadores mucho más potentes, incluso la estructura metálica, debido a la evolución de la tecnología y los materiales, nos generan fundiciones mucho más estables, incluso el diseño aporta. Y las herramientas van detrás de lo que les ofrece la tecnología, generando nuevas geometrías como estas. Perdón. Entonces voy a presentarles un video del fabricante de herramientas Pramet. Si no me equivoco, son españolas, no viene al caso en este momento. Y voy a ir narrando esto. A la izquierda muestran una herramienta normal con un radio en la esquina, mientras a la derecha tiene un raspador, un wiper. Cuando hablábamos de las clasificaciones de las herramientas entran en una clasificación ISO, la gran mayoría de torneado, pero esta wiper ya escapa de la norma ISO y debido a las tecnologías ya no se puede clasificar comúnmente, entonces es una tecnología propia de un fabricante. Y el wiper o el raspador va a depender de cada fabricante porque es una tecnología que cada uno aplica para mejorar su producto. Sigamos viendo. Una herramienta convencional que va a tener un avance de 3 milímetros por revolución me va a dejar una rugosidad de 2.5 a 3.5 micras, mientras el wiper, teniendo ese mismo avance, baja desde 0.7 a 1.4 micras como calidad superficial, solamente por tener este wiper aquí. Y estos son los resultados del experimento que está haciendo este fabricante Pramet. ¿Sí? Solamente por tener el wiper baja drásticamente la calidad mejora drásticamente la calidad superficial. Perdón. Entonces, existen métodos tradicionales y métodos modernos del arranque por viruta. ¿Recuerdan cuando en la primera, en la exposición pasada, yo les hablaba de que se generaba bastante fricción en la herramienta, en el mecanizado, y la fricción generaba un calor bastante agresivo que era enemigo tanto del componente como de la herramienta de corte? Es menester de los fabricantes de herramientas mejorar la resistencia térmica y también de evitar la generación de calor, que es lo más importante. Si yo logro bajar la temperatura de corte, puedo elevar la temperatura de corte más incluso, porque la herramienta puede soportarla. Eso significa que voy a tener un mayor desempeño del dinero que yo invierto en comprar esa herramienta. Mis costos bajan, puesto de que el tiempo de mecanizado de un componente también es menor. Entonces vamos a hablar de esto. Lo primero es el High Speed Machining o el mecanizado en alta velocidad.
y vamos a hablar de esto. Quienes conocen esto es el radiador de un auto o de una máquina térmica. Y el radiador consiste en unas tuberías horizontalmente, pero esas tuberías están revestidas por escamas, a fin de que, como la escama es muy delgada, absorbe muy rápido el calor, pero también se enfría muy rápido. Entonces, circula, si bien un líquido refrigerante, la función del radiador, o bueno, el radiador tiene que ser lo más delgado posible a fin de enfriar rápido el fluido. Entonces, lo que tengo aquí para mostrarles es un mecanizado tradicional en la primera parte del video, y la segunda es un mecanizado a alta velocidad, high speed machining. Vamos a ver. Lo que está haciendo en este momento la herramienta agarra profundidad programada y después se desplaza lateralmente a fin de remover el material, y ahí nos están dando unos parámetros. Nuevamente va el material la herramienta después de comer a esa profundidad todo el material que tiene que remover, nuevamente se va a retraer y va, como en este caso, otra vez tomando la misma profundidad de corte, y así va a repetir varias veces hasta obtener el perfil. En el mecanizado de alta velocidad, elevamos mucho las velocidades de corte, incluso yéndonos muy por encima de lo que el fabricante nos dice. Y nosotros vamos a ver que incluso el avance aumenta, puesto está muy ligado a los milímetros por revolución que soporta la herramienta. El mecanizado las trayectorias son dinámicas. Esto voy a explicar en las siguientes diapositivas. Como nosotros estamos viendo, ahora vamos a ver una comparación entre cuánto demoró un elemento y cuánto demoró el otro elemento. Ahí está dando la pasada de acabado. Y dice que mientras uses este método, vas a tener un ahorro del 47% del tiempo. Es decir, podrías hacer prácticamente 2 por 1. Pero está bacán, el video está bonito, pero ¿cómo es que se hace? Y es lo que nos interesa. Yo estoy presentando en este momento dos formas de mecanizar. Como les dije, el ejemplo de la mesa, si me dicen que soporta 500 kilos, es 500 kilos, no importa cómo lo haga, cómo ponga el peso, cómo distribuya la carga. A la izquierda nosotros estamos viendo, fíjense, el avance o la profundidad lateral en verde y la profundidad axial en rojo. Al lado derecho, la profundidad es alta y la profundidad axial es alta y la profundidad lateral es corta. Pero si hago una multiplicación, ambos están removiendo la misma cantidad de material. No importa si lo hago de una forma o de otra forma, mi herramienta tiene un límite mecánico que, si estoy dentro de lo que me indica el fabricante, va a ir bien. Y yo puedo incluso usar otra estrategia para remover material. A lo que voy, y presten atención, es que yo puedo remover material como quiera con una herramienta de corte. Pero aquí empieza lo bonito del mecanizado de alta velocidad. Voy a pausar el video y quisiera recordarles que en la presentación pasada yo les dije que había 3 componentes: máquina, herramienta y material. Y también existía un cuarto jugador, que era el software de manufactura. El software de manufactura va a controlar todos los movimientos necesarios a fin de realizar un mecanizado tradicional o un mecanizado de alta velocidad. En este caso, fíjense, las velocidades a la izquierda en el mecanizado tradicional son de 4.500 RPM y en el mecanizado de alta velocidad es de 12.000 RPM, prácticamente un poquito más de 2 veces. El tiempo de
por componente, en este caso es 11 minutos con 16 segundos, y en este lado de alta velocidad solamente 2 minutos 51 segundos, prácticamente 4:1. Este video es un poquito largo, así que voy a adelantarlo en algunos momentos a fin de no consumir el tiempo. En la parte de arriba estamos viendo el simulador de lo que hace nuestra herramienta. Nuevamente, en la izquierda hace una profundidad y después lateralmente empieza a cortar o remover el material que tiene que remover. En la derecha, mi herramienta puede ingresar con todo el filo de corte, porque nosotros estamos viendo en la izquierda, las profundidades siempre van a ser las mismas, perdón. Entonces se produce en la imagen de abajo, a la izquierda usa un líquido refrigerante de corte, mientras en la derecha vamos viendo de que no tiene el fluido de corte. Quizás una boquilla le está soplando aire, pero solamente es para remover la viruta. ¿Y por qué? Porque en el mecanizado moderno, como le dije, tenemos que evitar la alta temperatura más que blindarla térmicamente. Entonces chicos, permítanme que adelanto un poco el video. Perdón, ¿dónde está? Aquí está. Algo muy importante. Después de nosotros haber mecanizado, vamos a detectar o hacer una inspección visual de la herramienta. A la izquierda, con el mecanizado tradicional, nosotros vamos a tener medidas similares en profundidad, de tal manera que se va a gastar muy rápido esa zona. Mientras que en el mecanizado de alta velocidad nosotros podemos usar todo el filo de corte, de tal manera que no solamente se va a desgastar la punta, sino que se va a desgastar parejo toda, si es posible, todo mi labio cortante. ¿Ya? Atención con esto, que vamos a seguir viendo esta tecnología. Perdón, no sé qué pasó. Aquí está. Muy bien, ¿qué es lo que le pasa a la herramienta que corta tan bien o corta tan mal? Como le dije, miren, el volumen de corte es una medida que nosotros usamos para ver si una herramienta rinde y cuánto rinde. Por ejemplo, puede venir un proveedor y me dice, oye, mi herramienta es esta. ¿Cuánto es la cantidad o el volumen en milímetros cúbicos o centímetros cúbicos por minuto? En ambos casos, yo puedo poner un corte muy profundo y los cortes laterales muy pequeños, o puedo poner cortes poco profundos y cortes laterales un poquito más, de tal manera que el volumen removido en ambas estrategias es la misma, y el volumen máximo va a depender de la resistencia mecánica de la herramienta, más ciertos factores. Esto hasta el momento, nuevamente les digo que es teoría. Entonces, vengan acá, a esta lámina. En el mecanizado tradicional, nosotros vamos a repetir las mismas profundidades de corte cada vez, y por eso siempre una zona de la herramienta se me va a dañar. Y reafilar esto es bastante trabajoso. En cambio, en el mecanizado con alta velocidad, yo voy a dar cortes muy largos, tratando de usar todo el filo útil de la herramienta, y cortes laterales muy pequeños. El volumen en ambos casos va a ser prácticamente
de evacuar el calor por tener secciones muy delgadas que se calientan y se enfrían muy rápido. La transmisión de calor es buena. La mayor parte, el 70% del calor del mecanizado se va en la viruta y el resto se divide entre la herramienta y el material, donde la herramienta es la que sufre más estrés térmico. En el mecanizado de alta velocidad, las virutas son largas y delgadas, por lo tanto, el calor generado se va en la viruta. Mi herramienta trabaja mucho más frío a las mismas velocidades de corte. Como ya tengo una herramienta fría y mi herramienta puede soportar altas temperaturas, ¿qué hago? Le subo la velocidad de corte, de tal manera que van a trabajar prácticamente a la misma temperatura, pero en el mecanizado de alta velocidad ya puedo darle más avance, más RPMs, y por lo tanto mi tiempo baja. Tengo dos herramientas aquí. La fresa, que tiene los filos laterales, y una broca que tiene el filo en la punta. Nosotros cuando hacemos un mecanizado con una fresa, las reacciones van a empujar lateralmente a la herramienta y van a producirle daño. Una broca va a recibir una reacción de corte axial, y si vemos de que estos son materiales sinterizados, una broca puede soportar mayor carga porque toda la reacción o toda la fuerza va en el sentido del eje, mientras en una fresa tiende a apalanquearla. Es un carburo de tungsteno, por ejemplo, o un acero templado. Ya les dije que lo contrario de la dureza es la tenacidad, entonces esto en algún momento va a tender a fallar. ¿Qué hacemos en el mecanizado convencional? Las profundidades, el avance, por ejemplo, es el mismo en estos dos casos, pero la profundidad lateral en el tradicional es más grande que en el mecanizado de alta velocidad. En el tradicional me va a generar virutas muy gruesas. La transferencia del calor aquí es baja. En el mecanizado de alta velocidad, la viruta es más pequeña y el calor se va a ir rápidamente por ahí. Entonces ya estamos entendiendo cómo es que funciona esta estrategia moderna. Y moderna es relativa porque ya tiene cerca de 15 años de aplicación. Aquí, señores, es un dibujo que hice para representar el mecanizado mediante las dos técnicas, y voy a pasar al software de manufactura para realizar una pequeña simulación y explicarles un poquitito más de cómo es que trabaja esto. A la izquierda, en un mecanizado tradicional, nosotros vamos a ver líneas quebradizas, o sea, líneas angulosas, y en el mecanizado de alta velocidad vamos a ver, si bien hay más líneas, son más suaves, es decir, el cambio de posición de la herramienta o al sentido de avance es más suave. Y esto nuevamente lo realiza el software de manufactura. Mientras un software sea mejor, los algoritmos que señalan la trayectoria son mucho más grandes el código de programación y necesitan máquinas más modernas para poder responder. Muy bien, entonces aquí tengo una pequeña lámina. Perdón, disculpen, voy a dejar de compartir mi pantalla. Un momento, voy a poner el software de mecanizado. Disculpen, dejo la presentación para la siguiente parte, ¿ya? Después del receso que voy a permitir en unos 10 minutos. Volvemos aquí. El torque es la fuerza que se hace alrededor de un punto de giro. Si nosotros hacemos el promedio de fuerzas que empujan lateralmente a la herramienta, vamos a ver que un corte de alta velocidad de una profundidad alta, el corte está más o menos a la mitad. Por lo tanto, el apalancamiento que tiene desde la base es menor que un corte tradicional donde el apalancamiento sería mucho mayor debido a la longitud
de donde se aplica la fuerza en promedio. Entonces, un artículo de la revista Metal Mecánica y coincidía con un artículo del fabricante de software Bobcat, coincidían en que el ahorro de herramientas era entre 30 al 60% de la vida útil de mi herramienta de corte. Puse esta imagen y me acordé el día de ayer. Yo trabajo en una universidad y había alumnos que necesitan mecanizar y con urgencia. Yo salgo de vacaciones el día de hoy y el día de ayer un alumno me dice, profesor, mire, necesito esto urgente porque es mi tesis, ya me estoy graduando, ¿no? Y si no la presento, tengo que esperar 6 meses más. Bueno, me trajo un bloque muy parecido a esto, al cual teníamos que removerle gran cantidad de material, y la mejor estrategia fue el mecanizado de alta velocidad. No pensé terminar su trabajo el día de hoy y dije, tengo que ir mañana. Pero bueno, aplicando esta técnica sí lo hicimos. Este es un componente cualquiera, pero es un componente que yo me atrevería a decir aeronáutico. Y en la aeronáutica desprecian los componentes fundidos. Esto puede fundirse fácilmente y solamente dar un contorneado para remover el exceso, pero en la aeronáutica prefieren mecanizar. Entonces remueven gran cantidad de material y esta es la técnica más apropiada para hacer estos cajeados. La segunda parte de estas técnicas modernas del mecanizado se llama mecanizado de alto avance o high feed rate en sus siglas en inglés. ¿Alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de clavar un clavo y se les ha torcido? Es que la fuerza de corte, la fuerza del golpe va a ser soportada mejor por un clavo siempre y cuando sea axialmente. Si nosotros le damos de lado, vamos a producir clavos torcidos. ¿Ya? Entonces, les dejo con la duda de esto o esta parte introductoria como para tomar el receso y de aquí regresamos a las 8 en punto para continuar con esta ponencia. Entonces, muchas gracias. Nos vemos en unos 10 minutos.
Bueno, después de este breve receso, bueno, les confesaré, cuando quería abrir el software de manufactura, se colgó, entonces por eso le dije que lo haría después de esto, y antes de pasar al mecanizado de alto avance, quisiera retomar el mecanizado de alta velocidad para ver, al menos mediante el simulador, cómo es que se comporta o cómo es que el software realiza los movimientos necesarios a fin de suavizar el corte. ¿Ya? Entonces, para esto voy a presentar el software de manufactura. ¿Me confirman, por favor, Diego, si se está viendo mi pantalla? Sí, profesor, sí se logra ver. Listo. Entonces, para realizar este mecanizado, vamos a partir de un bloque macizo, al cual le vamos a remover esta parte material y también vaciar esta parte del centro. Tengo dos tipos de mecanizado, el mecanizado tradicional. Si nosotros estamos viendo, vamos a tener bastantes líneas, y lo que quiero en este momento que ustedes vean, que los cambios de sentido de dirección de la herramienta son bastante bruscos, casi angulosos. Mientras que el mecanizado de alta velocidad lo que tiene son movimientos bastante suaves entre corte y corte. Como le dije, hay cargas mecánicas que pueden soportar las herramientas, y esas cargas mecánicas están bien balanceadas por el software de manufactura. En este caso he usado un software que se llama Fusion 360, pero hay muchos software que tranquilamente hacen este mecanizado. Y escoger un software, cuál es mejor o cuál es peor, voy a decir que son competencias, y como competencias algunas van a hacer cositas mejores y otras cosas mejores en el otro software. ¿Con cuál empezar? Pues con tal que tengan un buen instructor que les explique paso a paso qué significan todos los parámetros que se pueden hacer. Excelente. Voy a empezar con una simulación del mecanizado tradicional. Voy a bajar un poquito la velocidad para poder ver esto. En este caso, la fresa ingresa a una profundidad tal, creo que es de 10 milímetros. Sí, menos 15 milímetros en este caso. Y vean esto, que entre cada corte lateral, el grosor de viruta es bastante generoso. ¿Sí? Aproximadamente la mitad de la herramienta de corte es la que está cortando lateralmente. Aquí lo detengo, me voy a acercar. Será un 30% lateralmente que está cortando, mientras tiene un 15 milímetros de profundidad de corte. Esta herramienta es una herramienta de 12 milímetros. ¿Ya? Voy a aumentar un poco. Y nuevamente, 15 milímetros más de profundidad, aproximadamente 30% de la herramienta lateralmente. Sí, aquí mi posición de Z. Va a ser las mismas profundidades y una y otra vez desgastándose el filo de toda la herramienta en el mismo lado. Aquí viene algo. Voy a subir aquí. Si nosotros estamos viendo, los cambios de sentido son bastante bruscos. Fíjense cómo se comporta en la esquina. Un poquito más rápido. Y inmediatamente cambia de forma abrupta lo que está haciendo. Voy a adelantar un poquito. Miren, hay gran carga de material. Voy a quitarle las líneas de trayectoria para poder apreciar un poco mejor el corte. A ver. Sube la herramienta y va a volver a ingresar, y aquí es donde carga demasiado en exceso la herramienta, y este es un problema. Miren, lateralmente
Aquí está cortando de lado, ¿sí? Pero en un momento va a cortar con todo el ancho con todo el diámetro de la fresa, y esto carga mecánicamente en una forma muy fea a la herramienta, y aquí en este caso, y cuando nosotros estamos a pie de máquina, esto va a producir un sonido bastante desagradable, que es símbolo, que significa que la herramienta está sobreexigida. Pero es el mecanizado tradicional. ¿Qué hacemos? Le disminuimos la profundidad de corte, le decimos que lateralmente no haga el 30%, sino que haga un 5% o 10% del diámetro de la herramienta. ¿Eso qué significa? Que mi ciclo de mecanizado tiene que reducirse a fin de conservar la vida útil de mi herramienta. Es un mecanizado tradicional, como le dije, cuando empezaba a aparecer los primeros software de manufactura, esto es lo que había. Ahora voy a pasar al mecanizado de alta velocidad. Nuevamente el simulador. Y aquí, si anteriormente yo le di o le programé 15 milímetros de profundidad de corte, ahora yo le estoy programando que haga 26, o sea, prácticamente el doble. Y fíjense que es menos del 30% lateralmente de corte, pero sí es una profundidad bastante larga. Las transiciones, esto es lo que quería que vean, las transiciones laterales de corte ya no son angulosas, son simplemente muy suaves. Y la profundidad lateral de corte de la herramienta es bastante pequeña. Va a desprender virutas más delgadas, pero más largas. Fíjense cómo en vez de hacer una ranura que cargue todo el diámetro de la herramienta, este mecanizado va a suavizar el corte. Tengo entonces temperaturas más bajas, presiones de corte más bajas. ¿Qué puedo hacer para aumentar mi rendimiento? Pues subo las RPM que puede dar mi herramienta, y eso se traduce a un tiempo de mecanizado o tiempo de ciclo más pequeño. Bueno, esto va a continuar y continúa y continúa. El software me está haciendo una comparación de los dos parámetros, mientras en el mecanizado tradicional 9 minutos con 51 segundos, en el mecanizado en alta velocidad solamente 5 minutos con 36. Profundidades de corte, perdón, velocidades de corte distintas, porque el proceso me lo permite, y bueno, tengo mejores resultados. Voy a dejar de compartir esto a fin de compartir nuevamente la presentación. Bueno, nos habíamos quedado entonces, señores, en que si yo le doy correctamente el golpe, en el sentido del eje del clavo, pues el clavo no se va a torcer. Pero si yo le doy lateralmente el golpe, me va a generar estos clavos de una manera curiosa que están en la imagen. A la derecha, el torneado tiene un voladizo, es decir, desde donde se amarra o se sujeta la herramienta hasta la punta de la herramienta, es bastante corta. En el fresado nosotros tenemos a veces voladizos bastante largos, y esto me va a producir vibraciones. Ya sabemos que las fresas reciben la reacción lateralmente. Y mientras más larga sea la herramienta, voy a tener más apalancamiento, va a haber unas reacciones que van a hacer que la herramienta vaya de un lado, regrese, vaya y regrese con fuerza. El resultado es que es una rugosidad bastante mala, las medidas no son las adecuadas, mi herramienta se va a gastar, un sonido demasiado estrepitoso, vibraciones que se van a transmitir a la máquina.
y encima tengo que bajar las RPMs para que no se produzca el cascabeleo y no se despostillen mis herramientas, o sea, mi producción se va abajo. ¿Qué hacemos? Existen herramientas, por ejemplo, las de aquí, a 45 grados, que si bien la fuerza se va a distribuir sobre este filo que está a 45 grados. Si es 45 grados, la fuerza lateral va a ser igual a la fuerza axial. Es natural, es a 45 grados. Vamos a decir que la mitad de la fuerza se va hacia arriba. Es como si yo le diese el martillazo en la cabeza del clavo en el eje, y el eje de la máquina o la fresa es mucho más robusta cuando hay una fuerza en vertical, por ejemplo el taladrado. Mi fresa que tengo aquí no va a ser como un taladrado, pero al menos parte de la reacción se va a ir hacia el eje, o sea, hacia toda la herramienta. Pero ¿qué sucede si inclino incluso más o la pego más en horizontal, como la fresa que tengo aquí? Es una fresa de alto avance. Por reacción, la mayoría de la fuerza se va en el sentido del eje. Hay una pequeña reacción lateral, pero es muy pequeña. Entonces, lo óptimo sería trabajar con esto, sí y no. Va a depender del caso. Pero al menos ya tenemos una idea de que mientras más inclinada esté mi filo de corte, voy a tener un mejor control de vibraciones. Y si vibra menos, pues bueno, aprovecho eso y le doy más avance. Y es por eso que estas herramientas se llaman de alto avance. Puedo tener 4 veces más avance por diente que una fresa que tiene el filo de corte recto o vertical. Lo que les decía, una fresa de corte lateral recibe el apalancamiento en este lado. Entonces mis herramientas sufren. Si tengo 45 grados, la reacción es en una diagonal a 45 grados, parte de la fuerza se va contra la máquina y la máquina es un toro que es capaz de soportarla. Cuando tengo herramientas largas, lo indicado es tener una herramienta de alto avance donde la mayoría de la fuerza se va en sentido del eje. Me conserva más tiempo de vida el filo, puedo hacer los avances más rápidos, pero lamentablemente esta herramienta no me deja un buen acabado superficial, pero al menos puedo remover bastante material o después darle un avance común y corriente, ya no las 4 veces lo que recomienda el fabricante, lo normal, pero algo hacemos con esto y hacemos bastante. Estas son las geometrías que les digo de una fresa de alto avance. Igual nuevamente, si queremos usar estas herramientas, y como todas las herramientas, partamos de lo que el fabricante nos dice en sus catálogos, en sus manuales, ¿ya? Esta velocidad de avance total es extremadamente alta y la herramienta la controla sin problemas. ¿Por qué podemos avanzar más rápido también? Yo les dije el ejemplo de la mesita que puede soportar 500 kilos en cualquier parte de la superficie, sin distinta donde apliquemos la carga. FZ significa el avance. Con esta que tiene un filo vertical o a 0 grados, la profundidad de corte por el avance es un área. Esta área tiene una resistencia mecánica que mi herramienta la puede soportar. ¿Qué sucede si inclino mi herramienta a 45 grados, a 15 grados? Lo que va a suceder es que el grosor de viruta, si nosotros estamos viendo aquí, va a disminuir. Cuando tiene 0 grados, el avance por diente va a ser igual, pero cuando lo inclino a 15 grados, este corte lateral disminuye. Y si lo sigo inclinando más, el corte
o este corte lateral va a seguir disminuyendo. De tal manera que si esta herramienta me soporta el 100%, aquí me está soportando el 96% de lo que podría, y aquí me está soportando el 75%, por decir, de lo que podría resistir. Pero mi herramienta resiste. ¿Cómo hago para que sea económico? Simplemente aumento el avance para tener la misma carga que mi herramienta sí puede controlar. Ese es el principio del mecanizado con una herramienta de alto avance. Ahora, en la lámina que está aquí, nosotros estamos viendo que la superficie no es muy buena debido a otra vez al alto avance. Pero esta es una herramienta para remover material de una manera muy rápida, no para un acabado exclusivo necesariamente. Después ya pondré una herramienta que sí me la deje el componente muy, muy bonito. ¿Por qué salto? Bueno, hasta aquí el mecanizado en alto avance. ¿Por qué, señores, paso nuevamente a las cuchillas de torno? Las cuchillas de torno, voy a poner este ejemplo a 91 grados, que significa que este filo no está a 91 grados, sino está incluso adelantado, como esta de 95. Cuando haga el contacto, primero va a tocar la punta de la herramienta, y la parte más débil de la herramienta es la punta. Entonces, ¿por qué se usa esto? Porque llego a la esquina y saco la herramienta de tal manera que me deja un perfil a 90 grados. En un torno está bien, pero nuevamente les digo, si meto un corte agresivo, la puntita de la herramienta, que es lo que más sufre, es lo que yo voy a querer proteger. Y para esos casos se van a aplicar tecnologías tanto en la herramienta como en el software. Voy a traer esta tecnología de alto avance también para aplicarlo en el torno. No se veía esto en el mecanizado tradicional. El software nos permite hacerlo. Aquí les voy a presentar un video del fabricante Iscar, Israelian Carbide. Tengo arriba una herramienta de alto avance y en la parte inferior una herramienta de un mecanizado tradicional. Aquí el filo adelantado, si nosotros vemos, tiene cierta inclinación. Aquí no sé si se ha podido apreciar un poquito antes. Aquí está. Este tiene el filo retrasado, que quiere decir que la punta de la herramienta no está adelante, sino está atrás. Voy aquí a detener, fíjense las velocidades de corte. Si bien la de arriba usa una velocidad de corte más pequeña, arriba es 130, abajo 200, el avance por diente es de 2.5 milímetros por revolución, mientras el de abajo es de 0.3, es decir, esto va a avanzar 8 veces más rápido que la de aquí. Las profundidades de corte son las mismas. Habría que calcular un poco para saber qué porcentaje de más incremento en la remoción de material. Pero al menos el video nos demuestra, velocidad 1:1, a tiempo real, de cuán rápido es la remoción de material debido a la tecnología del fresado de alta velocidad. ¿Ven? Es un ejemplo de que las tecnologías del fresado se prestan para el torneado. Muy bien. Es hora de hablar de un poco más de tecnología del torneado. Las herramientas que yo veo o que presento aquí en la parte superior son herramientas convencionales que dentro de las nomenclaturas ISO es común y corriente, fácil de conseguir. Pero un pequeño cambio agrega un tremendo cambio. Una herramienta triangular arriba y abajo una herramienta que no necesariamente tiene que ser triangular.
Aquí el ángulo de punta es de 60 grados, mientras que aquí no necesariamente. A la derecha una herramienta del tipo DNMG, al cual en la placa de abajo se parece mucho, pero tiene ciertas características que ya vamos a ver, que es un pequeño cambio que genera un gran cambio. Las geometrías varían. Miren, el filo lo tiene adelantado 25 grados. Debería quebrarse por ser más puntiagudo y por tener la punta más expuesta. Aquí también nosotros vamos a tener 25 grados de punta. Se tendría que quebrar o ser más frágil. Pero no. En el video anterior, nosotros vimos que trabajaba de derecha a izquierda. Y estas herramientas deberían trabajar de la misma manera, pero no. Esta es una herramienta de la serie Prime de la marca Sandvik Coromant. Y vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Este video muestra la integración entre mecanizado contemporáneo, herramientas de corte contemporáneas y un software de manufactura que es capaz de manejar todas estas tecnologías, integrarlas y darnos tiempos muy bajos, tiempos que nunca antes se han visto, y las herramientas no son necesariamente de materiales cerámicos o de última generación. Se trabaja con lo que se tiene, pero se mejoran geometrías. Vamos a ver este video. El software es Mastercam, es un muy buen software. Estas son las herramientas que estamos viendo. Aquí está. Lo que les decía, estamos trabajando, o el software hace trabajar a la herramienta de izquierda a derecha. Detengo un poco el video. A ver, pero me ganó. Aquí está. Miren, por el filo adelantado, esto tendría que trabajar desde el centro hacia abajo, pero está trabajando al revés, de tal manera que ya está tocando primero con la parte inclinada, así como las herramientas de fresado. Y esa parte es muy resistente. Aquí está. Miren, si trabajase de derecha a izquierda, primero choca la punta que está muy adelantada. Pierdo, o la herramienta pierde. Aquí está trabajando de izquierda a derecha. Lo primero que va a tocar es contra el talón, que el talón es muy resistente. La mayoría de fuerzas, ya saben, se van a ir contra la herramienta, contra esta barra que es muy tenaz. Es como querer comprimirla y no vamos a poder. Y aquí está. Cuando haga el corte, miren, tengo una herramienta de, tengo una herramienta de alto avance dentro de una herramienta de torneado y mi sentido de trabajo es hacia la derecha. Genero secciones de viruta muy largas, o sea, bastante largas. ¿En qué se traduce? Disipación del calor muy buena. Lo primero que va a chocar aquí va a ser contra este filo inclinado. Las fuerzas se van contra, nuevamente repito, contra mi portaherramienta. Tengo secciones de viruta muy pequeñas. ¿Qué puedo hacer? La herramienta soporta más calor, le doy más avance, mi tiempo disminuye. Y aquí nos da una explicación de que aproximadamente es el doble. Fíjense, a la izquierda el mecanizado tradicional, a la derecha el mecanizado con estas herramientas Prime. El software me permite configurar la herramienta
bueno, trato de copiar los parámetros que el fabricante me está indicando y algunas consideraciones especiales. Miren, estoy hablando de una velocidad de corte de 305 metros por minuto. No sé exactamente cuál es el material, pero si fuese una barra de acero al carbono, que es blando, que es fácil de mecanizar, incluso podría decir que estaría trabajando en el orden de los 260 metros por minuto. Aquí está incrementada. El AP es la profundidad de corte, que es 2.1 milímetros por pasada, y el avance por revolución es de 1 milímetro. O sea, estoy hablando de un paso como que si fuese a hacer una rosca. Y es una velocidad de avance de la herramienta bastante alta. Ahí está con la herramienta ya pequeña. En este momento la misma herramienta de alto avance está haciendo un mecanizado con un avance muy pequeño para darle la rugosidad necesaria a este componente. Incluso es bastante rápido. Esta es la herramienta de acabado, al parecer va a hacerlo más lento, sí, lo está haciendo más lento. Bueno, estimados amigos, gracias por su participación. Ha concluido la presentación del material que tenía para compartir con ustedes. Es quizás muy corto el tiempo para hablar de temas incluso como el taladrado, que también es un arranque de viruta mediante una herramienta, mediante monoherramienta, el barrenado, generadoras de engranajes por sincronizaciones, o sea, técnicas modernas del mecanizado. Espero haber satisfecho sus dudas y me hace, en verdad, me recuerdo que en este momento tenemos el espacio para absolver preguntas o comentarios. Si las preguntas que sean necesarias las respondo las van a leer nuestros amigos del capítulo y yo las respondo. Si pueden hacer sus preguntas por el chat, gracias. Así es, profesor, muchas gracias. Ahora procederé a leer las preguntas. Bueno, la primera de ellas es, ¿qué tipo de enfriamiento se ocupa en el torno? Bueno, nuevamente, aproximadamente el 70% del calor en el mecanizado torno o fresa se va por la viruta. Hay materiales que son malos conductores del calor, como el acero inoxidable. En este caso, disipar el calor de estos materiales va a necesitar de un fluido de corte sí o sí. Y si es líquido, mucho mejor. No sé si respondí la pregunta del participante. Me la hace saber de todas maneras por el chat. Bien, profesor. La siguiente pregunta es, para el caso del mecanizado tradicional, cuando las herramientas tienen mucho contacto con el material y se encuentran bajo mucha carga, ¿esta llega a fallar? Y si es así, ¿cómo podríamos evitar eso?
Bueno, lo primero es que el fabricante nos determina cuánta carga. En ese caso era una relación de avance por revolución versus velocidad de corte. Nosotros vamos, lo primero es ubicarnos, hacer más dentro de lo que el fabricante nos dice. Y segundo, hay muchas variables que van a decir si es lo indicado. Por ejemplo, si tengo una herramienta con un gran voladizo, o sea, una longitud de barra bastante extensa. Otra, si la máquina es muy debilucha y tiembla, entonces yo tengo que bajarle los parámetros a fin de obtener una carga que no solamente es una carga, vamos a decirlo, mecánica, sino ya es un tema de vibraciones que son enemigas de la herramienta de corte. Es, voy a decir 50 y 50. 50% lo que me dice el fabricante, que con eso ya es bastante, y el otro 50% va a ser mi experiencia. Hay que recordar que, por ejemplo, los videos que he presentado son videos en los cuales el fabricante tiene una fuerte inversión en el equipo, en el torno, la fresadora, a fin de probar su herramienta. Y nuevamente 50 y 50. Perfecto, profesor. Prosiguiendo, preguntan, ¿los softwares CAM para CNC tienen opción para definir la inclinación de la herramienta? Las inclinaciones sí tienen, pero hay máquinas CNC que no inclinan las herramientas. Entonces nosotros tendríamos o fabricarnos un dispositivo con la inclinación a fin de hacer una herramienta convencional, darle un ángulo especial, o comprar una herramienta ya con el ángulo especial y según ese ángulo especial yo le introduzco estos parámetros al software. Otra vez, la máquina me va a inclinar la herramienta si es que yo la deseo. Y si no puedo, compro una herramienta y le digo al software, estás inclinada a tantos grados. Está bien. La siguiente pregunta es, ¿hay algún software para mecanizado que presente mejores características o lo considere más completo? Y recomendaría alguno para alguien que recién está iniciando en el mecanizado? Bueno, de recomendar un software, no soy partícipe de hacerlo. Simplemente es así como cuando uno aprende a dibujar en SolidWorks, Inventor o Fusion y se hace bueno con ese software, cualquiera es bueno, va a realizar el mecanizado. Quizás en algunas cosas uno es mejor que otro, pero más que eso, todos en este momento están a la altura. Perfecto, profesor. La siguiente pregunta es, ¿cuánta velocidad de corte puede aguantar máquinas como la fresadora? Una fresadora o un torno a estas alturas podemos tener velocidades de 1000 a 1500 metros por minuto. Sé que podría haber más, algún trabajo especial, ¿no? Pero las herramientas en este momento le quedan cortas a las velocidades que puede prestar tu máquina. Ok, profesor, está bien. La siguiente pregunta es, ¿la mejora de acabado que se obtiene utilizando herramientas de corte con Wiper depende de la velocidad de rotación, temperatura alcanzada u otros parámetros o no varía? Buena pregunta, voy a poner esto. Teóricamente, la fórmula solamente nos da dos parámetros, el radio de la herramienta y el avance, ¿ya? Pero yo uso esta fórmula con una velocidad de corte muy baja y la calidad superficial va a ser incluso menor que la de mi cálculo. Si mi herramienta y está bien sujetada, mi componente y mi máquina es muy robusta, entonces si la velocidad de corte la puedo incrementar, incluso la calidad superficial teórica va a quedar muy corta. Voy a obtener mejores calidades superficiales dependiendo de la velocidad de corte, como nos hace nuestro participante en la pregunta. Si yo también le añado
un fluido de corte con abundante aceite o abundante lubricante, también voy a superar pero de las calidades superficiales que me indica la fórmula. Por eso digo de que esto es teórico. Perfecto, profesor. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué normas de seguridad se deben cumplir durante el proceso de fresado? Bueno, las normas de seguridad, primero ante todo es no te confíes, yo podría decir. Eh, es como un accidente de tránsito. Ocurren cuando eres imprudente o cuando eres muy temerario. Pero después te van a pedir que el equipo esté encarenado, que tenga sus guardas de protección. Otra es de que no le quites ninguno de los sensores de puerta. A veces por querer avanzar le quitamos los sensores de puerta porque no queremos hacer el procedimiento de apertura y cierre. Tercero, los fluidos de corte líquidos. Ese olor al final te va a causar problemas respiratorios o esos fluidos de corte, si lo coges con la mano desnuda por un periodo prolongado y repetido de tiempo, te puede causar una dermatitis. Algo que aprendí, y es una experiencia, compré un refrigerante el cual tenía un olor fuerte a jabón Pepita. No sé si ustedes han visto esos jabones de barra Pepita que son color como plátano y tenía un olor fuerte. Entonces yo llamo al proveedor, oye, tu producto vino y trajo un aromatizante y se acabó el olor. Ahora olía a pino. Pero, ¿qué sucede? O sea, sí, ya no tenía la molestia, pero igual me seguía respirando esos vapores. Entonces, controlar los productos químicos que nosotros vayamos a usar en el proceso mecanizado. Eh, lo peor es acostumbrarse, y eso es una imprudencia. Este año, antes de julio, como les dije en la primera presentación, un tesista hizo usó aceite de coco en MQL, en spray, el cual emanaba un olor bastante agradable. Y si yo tenía la seguridad de que eso no creo que me haya daño. No he escuchado que el aceite de coco en mínimas cantidades sea nocivo. Y bueno, esas serían las normas de seguridad que yo aconsejo. Y una adicional es que cada máquina viene con sus catálogos y ahí te dice ciertas recomendaciones en cuanto a seguridad. Leer lo que viene con la máquina. Muy bien, profesor. Al parecer esas son todas las preguntas que hay, que han formulado por el chat. Sin nada más que agregar, profesor, muchas gracias por la ponencia que ha dado estas 2 semanas. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y que gocen de buena salud. Muy amable. Gracias por la invitación. Eh, agregar que ahora se van a pasar por el chat el link del formulario para la asistencia a esta segunda sesión, la cual es importante porque la asistencia por el Forms va a ser la que dicte para saber si obtienen el certificado, y también se va a pasar por el chat el link del canal de YouTube donde se van a colgar estas grabaciones de ambas sesiones. Ahí ya pasaron el link del Forms y también el link del canal de YouTube. En el caso de los certificados, en caso hayan llenado ambos formularios en ambas sesiones, estos certificados van a ser enviados a sus correos, así que por favor asegúrense de llenar correctamente cada apartado del formulario. Sin nada más que agregar, muchas gracias por haber asistido a ambas sesiones y éxitos en todo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su presencia.
Cerraremos la sesión del Zoom a las 8:40, así que por favor vayan llenando el formulario en caso no lo hayan hecho todavía. Tienen aún tiempo y nada, gracias.